Bueno, vamos a un ejercicio de cálculo del coeficiente de convección para un condensador en una fila o columna cuando los tubos son horizontales. Aquí están vistos de frente los tubos y nos dice el enunciado que se va a condensar vapor de agua a presión de una atmósfera sobre un conjunto de tantos tubos con un ancho de ducto de tanto, o sea, el ancho de la coraza, 56 centímetros. Los tubos están en un arreglo cuadrado con un paso de 35 milímetros, que es la distancia entre los centros de los tubos. Y dice que hay 20 filas de 16 tubos, 20 por 16, 320, con un diámetro exterior de 3 centímetros. La longitud de cada fila es de 4 metros. La temperatura en las paredes de los tubos es en promedio 93 grados Celsius. El flujo másico del vapor 14 kilogramos por segundo. Viene el coeficiente H para la sexta fila de tubos. Es decir, ya nos dan el N. Aquí vemos el arreglo cuadrado. El paso PT va a ser igual al PL. Transversal y longitudinal van a ser iguales, para que se entienda un poco más la situación. Y el diámetro de los tubos de 30 milímetros. El paso 35 milímetros. Las propiedades del vapor se buscan a la temperatura de saturación, mientras que las propiedades del agua, del condensado, se buscan a la temperatura promedio entre la de saturación y la de la superficie de los tubos. ¿Qué quiere decir? Pues 100 menos 93 es 7 dividido en 2. Entonces se le suman a 93, 95, no, se le suman 3.5, entonces sería 96.5 grados Celsius. Bueno, a 97 grados Celsius se podría encontrar estas propiedades: viscosidad del líquido, del vapor. Bueno, la del vapor a 100 grados Celsius, la entalpía de condensación del vapor, el C sub P del líquido a 96.5, el Prandtl del líquido, la conductividad del líquido, la densidad del vapor. Como primera medida se halla la velocidad para saber si está afectando la cizalla o está en condición de inundación. Entonces, en este caso es flujo másico sobre el área por la densidad, donde el área es igual a W por L por el número de tubos. W, vamos a ver cómo se calcula. La L es la longitud de los tubos. W es el ancho medio del canal en los tubos y se halla como el área de un cuadrado, PT por PL, menos el área de un círculo. El círculo es el del diámetro exterior de los tubos, pi por 0,03 al cuadrado sobre 4 sobre el PT. Paso. Ya teniendo ese W, pues se reemplaza en la ecuación de arriba y se halla la velocidad. Entonces ahora el proceso es calcular el coeficiente en el primer y extrapolarlo. Como la velocidad es bastante alta, se va a notar que hay una separación de fase, es decir, el condensado se va a ir separando de los tubos, por lo cual se utiliza esta ecuación, que ya pueden revisar en un video anterior cómo se obtuvo, donde el F se calcula de esta manera, que ese F es igual, su fórmula, si hay separación o no hay separación de fase. Entonces primero pues se calcula el F, gravedad por diámetro de los tubos por la viscosidad del líquido, por la entalpía que estaba en kilojoules, se pasa a joules sobre kilogramo, sobre la velocidad al cuadrado, por la conductividad del líquido, por la diferencia de temperaturas, 100 menos 93. Se reemplaza el F. Perdón, se halla el Reynolds, porque miren que aquí necesitamos el Reynolds de la mezcla, por eso tiene este símbolo encima. Densidad del líquido por velocidad del gas que ya hallamos, por el diámetro sobre la viscosidad del líquido. Y ahora sí, se halla el Nusselt en la fórmula de arriba, y con el Nusselt se despeja el H para un tubo.
Nusselt igual a h por la longitud característica sobre la conductividad. O sea, en este caso, h por el diámetro sobre la conductividad. Y ahí se despeja. Se pasa este a multiplicar y este a dividir. Bueno, nos da este valor, 2268 aproximadamente, y según las tres correlaciones, fórmulas, podemos hallar el n en la sexta fila o sexta columna. El hn, reemplazando la n por 6 y luego se multiplica, y resolviendo ahí, y se multiplica por el h1. Aquí tenemos los tres resultados en esas tres correlaciones. Y vamos a ver este otro método que toma en cuenta la cizalla. Es igual a lo siguiente. El coeficiente promedio en una n fila o columna de tubos es igual al coeficiente en un tubo multiplicado por un coeficiente adimensional que toma en cuenta la anegación o inundación y otro que toma en cuenta la cizalla, la velocidad del gas. Y aquí ya estaría la solución para HN, donde el H sub SH es el coeficiente de convección que toma en cuenta la cizalla. Tendría que ver con este C sub UG. Y el H1, pues tendría que ver con el CN, pero aquí ya está la relación entre los dos coeficientes. Y ya de una vez llevado a la fila que queremos o a la columna que queremos de tubos. Entonces el H sub SH, o sea el coeficiente con cizalla, con efecto de cizalla, se calcula por esta fórmula. Prácticamente es Nusselt igual a 0,59 por Reynolds de la mezcla a la 1 medio, según el método de Butterworth. Y el H1 se calcula por esta ecuación de la teoría de Nusselt, con HM igual a H1, que toma en cuenta la diferencia de temperaturas, la viscosidad del líquido, la conductividad del líquido, la diferencia de densidades, la entalpía y el diámetro, que es en condiciones de anegación o inundación. Entonces, reemplazando los datos, el primero que hallamos es el que tiene en cuenta el efecto de cizalla y en segundo lugar el de inundación, que va a ser menor siempre que el de cizalla. Ahora reemplazamos y $14.250. Como pueden ver, es un valor ligeramente inferior, pero más alto que lo que se había calculado sin el efecto de cizalla. Muchas gracias.